Un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en la introducción a la ciencia política. La carrera de Ciencia Política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires en el año 2019. El tema de hoy titula La política como resultado. Y es que hemos visto las tres dimensiones de la política como tarea colectiva. Debemos recordar la estructura institucional, normativa, el proceso, que son los actores políticos individuales y colectivos que participan en el hecho político, las ofertas, las demandas que realiza la sociedad civil y la sociedad política de ida y de vuelta, ¿no? Así que de pronto tenga que haber resultados de esta interacción entre políticos y no políticos, entre ciudadanía y los partidos políticos y los políticos. Entonces, el resultado son las políticas públicas y los cambios que se suscitan, ¿no? Los actores políticos y las iniciativas que llevan adelante buscan un resultado. Este resultado nos presenta la tercera dimensión, que es la que vamos a llevar hoy, de la política. Para examinar este tema de los resultados del policy, nos vamos a valer de cuatro conceptos. 1. Política pública. 2. Cambio. 3. Gobernabilidad. Y 4. Gobernación o gobernanza. Government, como le llaman los ingleses. Es la política como resultado aquello que nos interesa ver en esta clase. Las políticas públicas. Las políticas públicas, las acciones gubernamentales, o sea, hay clasificación de las acciones gubernamentales. Hay tres niveles: las políticas de Estado, las políticas de gobierno y las políticas públicas. Las políticas de Estado son aquellas que están generalmente plasmadas en la Constitución, con preceptos, con disposiciones claras que trascienden periodos de gestión de gobierno. ¿Qué significa esto? Que las políticas de Estado son aquellas que no importa quién esté gobernando, quién sea el presidente o los ministros, de lo que se trata es de que deben ser implementadas y llevadas a cabo. Una política de Estado, quizá no escrita, pero que se ha venido desarrollando a lo largo de muchos decenios, es la postura, por ejemplo, boliviana ante Chile y ante la comunidad internacional sobre la reivindicación marítima, la cualidad marítima para Bolivia, ¿no? La denuncia en foros multilaterales, bilaterales, subregionales de dicha demanda, por ejemplo, desde el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en la década de los 60, que se rompió relaciones con Chile, hasta el presente. Es una política de Estado, pues ningún gobierno ha restablecido relaciones hasta que esta injusta situación a la cual Chile ha llevado a Bolivia no se resuelva. Entonces, ahí ese es un ejemplo de política de Estado. Las políticas de gobierno son acciones de un gobierno, de cualquier gobierno ya. Ya no transversalizan el tiempo ni los gobiernos, sino las políticas de gobierno son específicamente aquellas planteadas por un partido político que tiene el control de la administración del Estado, ¿no? Como dice aquí, son acciones de gobierno planteadas en la estrategia de un gobernante de turno.
presentan características tales como: 1. Estar en los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo. 2. Tener un sello distintivo de la administración de turno. En esta clasificación se encuentran tanto estrategias desarrolladas con análisis riguroso y objetivos de interés público, así como decisiones discrecionales de gobernantes. Política de gobierno. Voy a hacer la carretera, la doble vía La Paz, Oruro, Oruro a La Paz. Política de gobierno. Política de gobierno. Voy a hacer la Casa del Pueblo, un edificio de casi 15 pisos o más para las administraciones, la administración del Ejecutivo, particularmente de la Presidencia. Perfecto. Políticas de gobierno. Política exterior bilateral, relaciones con los Estados Unidos, la monotemización de los gobiernos liberales del tema del narcotráfico, el complejo coca-cocaína, y una política de gobierno, la reivindicación de la hoja de coca como algo sagrado, y además una ruptura fáctica de las relaciones internacionales con los Estados Unidos a partir de el retiro de embajadores, ¿no? De hecho, no formal, pero de hecho, ¿no? Entonces hay una ruptura porque no hay intercambio de personeros diplomáticos a nivel de embajadores, pero sí a niveles inferiores, cónsules y todo ello. Sin embargo, esta es una política de gobierno, ¿no? En torno a la relación con los Estados Unidos, y así hay varias políticas de gobierno con la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea hoy en día, con las relaciones subregionales, con el Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones. Entonces son políticas de gobierno aquellas que establece un determinado partido político en su programa de gobierno, en su oferta electoral, ¿no? Que puede ampliarla o puede restringirla, pero que lleva adelante, es tu promesa electoral. Y las políticas públicas son estas acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Según Franco Corso, un ejemplo es el programa de Seguro Popular o el programa Salud Universal, ¿no? Salud de Vejez, y varios otros, ¿no? Reforma educativa, donde no solo el gobierno a través de sus instituciones genera la solución a algunas demandas de la sociedad civil, sino que básicamente es la sociedad civil organizada la que interactúa con las instituciones gubernamentales para lograr la solución a determinados problemas. Por lo tanto, las políticas públicas, ¿no?, son el producto directo y más visible de la actividad política. En cada una de ellas se integra una serie de decisiones que aspiran a regular un determinado ámbito de la conflictividad social. Hay una relación intrínseca entre la política y las políticas. La política es esa acción que desarrollan los actores políticos, los líderes, los mandos medios, las máximas autoridades ejecutivas, ¿no?, para poder desarrollar cierto tipo de soluciones a problemas o demandas que tiene la sociedad civil. Pero ahí los políticos se juntan con las políticas. La acción política
la acción de gestionar el conflicto necesariamente produce un resultado. El político se vuelve autoridad y cuando el político se vuelve autoridad tienen que solucionar los problemas y soluciona los problemas a través de las políticas públicas. Por lo tanto, la noción de política pública nos ayuda a examinar la tercera dimensión de la política. O sea, esto es decir, la política como resultado. Tiene que haber resultados tras haber considerado la política como organización. La política como actividad es una aproximación sistémica a la política. Los outputs son en buena medida las políticas públicas que el sistema genera. Necesariamente. Aquí vemos en la fotografía superior a Jaime Paz, el hijo de Jaime Paz Zamora, que siendo alcalde está entregando útiles escolares a una niña de colegio, ¿no? O las políticas públicas de la política tienen resultados inmediatos sobre la niñez, por ejemplo. Entonces hay resultados. Tú haces política, Jaime, ¿no? Luego eres electo como autoridad y como autoridad tienes que solucionar problemas, como lo has hecho, como lo estás haciendo. De eso se trata. Entonces hay una relación intrínseca, una relación vital entre la política y las políticas. La política es acción, las políticas son resultados. Repito, la política es acción y las políticas son resultados. ¿Qué es una política pública? Es el resultado de la actividad política. Como hemos dicho en la lámina anterior, es el resultado de la actividad política. Pero de modo más preciso, denominamos política pública a un conjunto interrelacionado de decisiones y de no decisiones también que tienen que ver con un foco, que tienen como foco un área determinada de un conflicto o tensión social. Se trata de decisiones adoptadas formalmente en el marco de las instituciones públicas, ¿no?, de la estructura, lo cual les confiere la capacidad de obligar, de vincular, pero que han sido precedidas de un proceso de elaboración en el cual han participado una pluralidad de actores públicos y privados. Tal así, las políticas públicas en atención y protección a la niñez y adolescencia, por ejemplo, son políticas no trabajadas de forma vertical desde el órgano ejecutivo, sino más bien trabajadas de forma horizontal y desde la base, ¿no?, para que el ejecutivo pueda aplicarlas, ¿no? Las políticas públicas, metodológicamente, implican primero definir el problema, luego definir los objetivos, metas e indicadores. Tercero, ¿a quiénes va? Pues, ¿cuál es tu público? El público al cual diriges la política pública que va a ser beneficiado, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes participan en esto? Financiando, por decirles, la limpieza ¿no?, y convertir la laguna Alalay en un vergel, digamos, ¿no? Identificar los actores, ¿no? Alcalde, subalcalde, presidentes de juntas vecinales, cooperación internacional, para que nos ayuden a recuperar esa área verde. También las acciones que se van a llevar adelante son muy importantes. Hay que determinar quiénes son los responsables. Los recursos, luego vienen los recursos. ¿Con qué dinero vamos a hacer eso? Si no hay dinero, no es posible hacer una política pública, digamos, ¿no? Y finalmente están los recursos, ¿no? El dinero, ¿de dónde va a salir, pues? ¿Ve? Pero veamos. Políticas públicas y coerción.
¿De qué se trata? Lo que distingue a este conjunto de decisiones que calificamos como política pública es que incorporan una cierta dosis de coerción u obligatoriedad. Es de cumplimiento obligatorio. Y si no lo hacen, pues irán detenidos a la cárcel, estarán 8 horas ahí. Perdón, estarán ahí 24 horas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Se trata de determinaciones que se imponen sobre la comunidad porque derivan de la autoridad y cuentan con alguna legitimidad política. Claro, si viene el ministro, prácticamente el ministro, después de entrar en una etapa de consensos, legaliza, firma acuerdos para cambiar la situación precedente a él, a ese acuerdo, para mejorar y para desechar incluso. Entonces, se trata de esas determinaciones que se imponen sobre la comunidad, aún así con la fuerza, ¿no? Bueno, pues ha llegado la pandemia y se instruye que ningún ciudadano salga de su casa, sea visto por la calle. Todos tienen que acatar porque la autoridad, nuestros representantes, está instruyendo eso a través de resoluciones presidenciales, ministeriales, biministeriales y todo ello, ¿no? Entonces, estas determinaciones se imponen sobre la autoridad. Aquel que sea visto caminando fuera de las 6 de la tarde en su casa, como Pedro por su casa, ¿no? Tienen que acatar la ley, entonces es detenido y es llevado a la unidad policial de turno. Pero claro, esa es una parte muy importante de las políticas públicas y su relación con la coerción. De modo más preciso, denominamos política pública a un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones que tiene como foco un área determinada de conflicto o tensión social. Otras definiciones, como las de Harold Ladwell, Tenny Maney, subrayan el aspecto intencional de la política pública, al describir como tal un conjunto ordenado de decisiones que responden a una serie de objetivos previamente seleccionados por las instancias públicas. Y lo que distingue este conjunto de decisiones que calificamos como política pública es que incorporan una cierta dosis de coerción u obligatoriedad. No siempre son acuerdos o transacciones voluntarias adoptadas por actores que defienden determinadas posiciones. Se trata de determinaciones que se imponen sobre la comunidad porque derivan de la autoridad y cuentan con alguna legitimidad política. Por ejemplo, una política urbanística, la ley sobre uso de suelos, por ejemplo, somete todo proyecto de construcción a determinadas normas sobre ordenación del territorio y sobre condiciones de edificación. Una política educativa, la ley 070, Elizardo Pérez y Avelino Sillani, por ejemplo, obliga a la escolarización universal de todos los niños y señala contenidos forzosos, obligados, en todos los planes de estudio. O una política económica puede fijar hasta límites a los precios, a las rentas, a los ingresos o a los tipos de interés. Entonces, una política pública o una política se manifiesta de diferentes modos. La coacción es una de ellas, o sea, por la fuerza, pues muchas veces no es ejercida directamente, señalando conductas obligadas. En otros casos se manifiesta indirectamente. No se obliga a adoptar una conducta precisa, pero se establece que en caso de darse, debe ajustarse a determinadas condiciones. Asimismo, este ejercicio de la coacción afecta en ocasiones a grupos amplios de ciudadanos o a toda la comunidad.
mientras que en otras alcanza solo a determinados individuos. Entonces, hay un marco de obligatoriedad en gran parte de las políticas y de las políticas públicas, ¿no? Aquí podemos ver los estudiantes, cuando los estudiantes de medicina, los médicos, enfrentándose con la policía por sus reivindicaciones, ¿no? La foto igual, la del medio igual, ¿no? Protestando, ¿no? Asesino de la salud, interpelando al ministro, si se quiere, por fallecimientos a causa de la pandemia y todo ello, ¿no? O esta otra, ¿no? De lucha contra la violencia en razón de género, ¿no? O la violencia doméstica. Bolivia ya libre de violencia contra las mujeres, por ejemplo. La sociedad civil, la gente, la ciudadanía, protesta, hace conocer su malestar sobre una situación problemática para que las autoridades, para que el Estado, a través del gobierno, pueda dar soluciones a dichas demandas. Hay 4 tipos de políticas públicas. Claro, la limitación o coerción se ejerce de forma directa o indirecta, y los límites a la coerción, por ejemplo, se ejercen sobre grupos o sobre individuos o sobre toda la comunidad. Las limitaciones pueden ser directamente mediante políticas regulativas cuando se trata de individuos, o puede ser de políticas redistributivas cuando se trata de toda la comunidad, o puede ser indirectamente a través de políticas distributivas en el caso de individuos, o de políticas institucionales en el caso de toda la comunidad. Entonces ahí tenemos varias posiciones, digamos. Entonces se reconocen 4 tipos de políticas públicas: las políticas públicas regulativas, las políticas públicas distributivas, ¿no? Las políticas redistributivas y las políticas institucionales o constitucionales. Empecemos por la primera. La primera es aquella donde predominan las medidas que imponen condiciones obligatorias para todos los individuos afectados. Por ejemplo, medidas sobre tráfico y vialidad, medidas sobre tránsito, ¿no? Que son de cumplimiento obligatorio, pues, para todos aquellos que tienen sus motorizados, ¿no? O las políticas públicas distributivas, ¿no? Políticas en el cual lo esencial lo constituye la concesión de subsidios o subvenciones, la provisión de servicios públicos gratuitos o a precios subvencionados. La gasolina, por ejemplo, está subvencionada por el Estado boliviano. La gasolina debería costar más, pero bueno, o sea, si la gasolina sube, entonces todo sube, pues, sube el pan, sube todo, ¿sí? También la provisión de servicios públicos, por ejemplo, estos autos, estos buses, los Puma Catari, tienen un déficit enorme, ¿no? Porque no son rentables, exclusivamente rentables. Entonces el gobierno autónomo municipal de La Paz subvenciona también el servicio, ¿no? Y debe ser pues al mes unos 20.000 bolivianos a 30.000 bolivianos, y en todo el año se hace muchísimo más dinero. Entonces, pero claro, igual el teleférico, digamos, ¿no? Se dice que no es tan rentable debido a la pandemia, ¿no? Y todo eso, pero hay que hacerlo rentable, pues, ¿no? Pero son servicios que están subvencionados. 3, las políticas redistributivas, ¿no? Cuando conceden alguna ventaja a algún individuo o grupo, digamos, ¿no? Y con que se busca acabar de raíz, sin mucha estridencia, sin mucho problema, otro tipo
de posiciones en torno a aquellas que busca un determinado individuo, ¿no? Luego están las políticas institucionales o constitucionales, ¿no? Que son aquellas que están establecidas por ley, que señalan los procedimientos y las reglas generales a las que deben someterse las actividades públicas. Son las reformas administrativas, creación de órganos especializados, fijación de procedimientos de tramitación, etcétera, que afectan indistintamente a todos los actores que intervienen en el proceso. Y claro, el proceso implica pues primero la formación de la agenda, ¿no? Hay que ingresar a la agenda nuestros temas. Los temas que nos interesan deben entrar a la agenda institucional, a la agenda del ejecutivo, ¿no? Del poder ejecutivo, del órgano ejecutivo, ¿no? Entonces el proceso de elaboración y aplicación de una política pública incorpora pues una secuencia o cadena, una gran variedad de actividades individuales o colectivas que tienen que desarrollarse necesariamente. Entonces, sobre tema hidrocarburos, sobre tema empresarial, ¿no? Los pilares de la agenda patriótica, por decir, ¿no? Es un proceso. Muchos de los asuntos en disputa, en litigio o de conflictividad deben entrar a la agenda para ser discutidos, tratados y viabilizados si correspondiera, ¿no? Una visión simple o idealizada del proceso se nos presenta del siguiente modo, dice aquí, ¿no? Los grupos de interés y los partidos canalizan las demandas de diferentes sectores sociales, ya lo habíamos visto, ¿no? Que se refieren a un determinado ámbito de tensión o discrepancia. Puede ser la educación, las comunicaciones, la sanidad y varias cosas, ¿no? Los actores colectivos, los partidos políticos, los grupos, los movimientos sociales integran estos mandos, estas demandas, mejor dicho, y las convierten en propuestas legislativas. Luego, el Parlamento examina estas propuestas legislativas que han efectuado los distintos sectores, ¿no? Y las corrige y las enmienda, pues, ¿no? Después genera un debate en el seno del Parlamento y los representantes de los partidos que integran los diferentes intereses, ¿no? Van a aprobar esa ley, ¿no? Que va a ser de cumplimiento obligatorio para todos. El gobierno o el legislativo, o el ejecutivo, mejor dicho, toma toda la responsabilidad de convertir estas leyes o decisiones de carácter general en normas de carácter más detallado, mucho más específico, más operativo, ¿no? A través de decretos ministeriales, biministeriales, reglamentos, etcétera, ¿no? Que permitan aplicar las situaciones mucho más objetivas de las cuales se había planteado, ¿no? Hay 4 etapas de las políticas públicas. Uno, la construcción del problema e incorporación a la agenda. Tienes que determinar cuál es el problema y cómo lo meto a al Poder Ejecutivo para que podamos empezar a tratar esto. Que en el fondo es financiamiento y permisos para hacer determinadas obras o acciones, digamos, ¿no? Luego está la elaboración, formulación de alternativas, ¿no? Y selección de propuestas. Las alternativas de solución, de eso se trata, ¿no? Y finalmente está la evaluación y sucesión de la política. Entonces es como la cajita esta de David Easton, ¿no? Sobre el sistema. La iniciación tiene que ver con la construcción del problema e incorporación a la agenda. Esta iniciación pasa a otro proceso donde se elaboran, hay una formulación de alternativas y selección. Luego está la implantación, una puesta en práctica de esas ideas, de eso que se ha gestado. Finalmente está la evaluación y sucesión. O sea, continuamos, ¿no? Continuamos, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, ¿no ve? Los actores del proceso, pues líneas, triángulos, redes, ¿no?
pregunta, ¿qué relaciones mantienen entre sí? ¿Cómo interactúan las políticas públicas? Tres son los esquemas que se ofrecen para describir estas relaciones, tal como se presentan esquemáticamente en la figura. Grupos de interés y partidos políticos canalizarían demandas, delimitarían cuestiones, las incorporarían a la agenda política y trasladarían a las instituciones representativas, básicamente, ¿no?, el Parlamento, las políticas proyectadas para intervenir en aquellas cuestiones. Una segunda propuesta identifica tres actores políticos principales que forman un triángulo de hierro, un triángulo fuerte y controlan la producción y la aplicación de políticas. Estos tres actores son respectivamente el grupo o grupos de interés más directamente afectados por la problemática que se trata de regular, los representantes parlamentarios más estrechamente vinculados en el asunto y finalmente los miembros directivos. O sea, hay una congregación de intereses en torno a un determinado asunto. ¿Sí? El modelo de análisis de una política pública, ahí está, es la agendación, es la programación, es la implementación y es la evaluación. En la agendación, pues de lo que se trata es de definir la política del problema público, ¿no? Si hay inclusión del problema en la agenda pública. La programación tiene que ver con el programa de actuación política administrativa, un acuerdo político administrativo. La implementación, el plan de acción, actos de implementación y finalmente la evaluación, enunciados regulativos, impactos y resultados. ¿No ven? Estos son los tres modelos de los que hablábamos. Aquí hay dos. Uno es el modelo lineal, donde están los grupos de interés, ¿no? Los grupos de interés llevan a los partidos llevan tu asunto al Parlamento, el Parlamento llega al objetivo y al final tú tienes que dar tu visto bueno para que este proyecto de ley o sea cobrado posteriormente o que se dé un chapuzón. Alcohólica. Está el Parlamento, está el Ejecutivo, la política pública. Ese es el modelo lineal. El modelo triangular. En el modelo triangular las políticas públicas están compuestas por los grupos de interés, que son los grupos de la sociedad civil, ¿no? Por el Parlamento, que es donde se deliberan las cuestiones, los asuntos de interés sectorial, regional o nacional, ¿no? Y está la burocracia estatal, que está a cargo del órgano ejecutivo. Entonces son estos tres niveles que hacen al modelo triangular. Efectivamente, se tiene también este modelo reticular o de red, ¿no?, que es un poco más complejo porque supone una interacción muy fluida para la elaboración de las políticas públicas entre el Ejecutivo Central, el Parlamento, ¿no?, que interactúan entre sí y de distintas formas. Por ejemplo, los partidos políticos pueden proponer las políticas públicas, pero también las burocracias que dependen del Ejecutivo Central pueden proponer las políticas públicas, o pueden ser los medios de comunicación, o el gobierno regional, o los gobiernos locales o municipales, u ONGs, o empresas transnacionales, o grupos de interés, u organismos internacionales o expertos, o tribunales o burocracias, finalmente, los que propongan las políticas públicas. Las políticas públicas son de ida y de vuelta, ¿no? O sea, cualquier grupo de interés puede proponer, cualquier instancia, cualquier institución puede proponer políticas públicas, ¿no? Y eso es lo interesante, porque tiene que ver con una interacción entre el Ejecutivo, ¿no?, o el gobierno,
donde está el Parlamento y los tribunales, ¿no? Con otras instituciones de la sociedad civil y con los distintos niveles de gobierno que tiene el Estado. Entonces es el modelo reticular o de community policing que nos habla Joseph Vallès. De todos modos, los actores políticos, ¿no? Son los que de cierta forma proponen iniciativas, ¿no? Que buscan un resultado. El impacto de la política siempre se mide en términos de continuidad o de cambio. ¿Cómo haces tus políticas públicas? ¿Tienen aceptación o no tienen aceptación? Si tienen aceptación, pues hay continuidad, hay gobernabilidad. Si no tienen aceptación, entonces lo más probable es de que haya ingobernabilidad, de que la cosa no funciona bien. Por esta razón conviene analizar qué permanece y qué se modifica en un determinado entorno social, en un determinado país, en un determinado departamento, municipio, pueblo indígena y todo eso. Tienes que hacer un análisis, pero los que proponen políticas públicas, porque escuchan a la sociedad civil, al pueblo, ¿no? Son los líderes políticos y son las instancias, las instancias burocráticas que tiene el Estado para hacer funcionar esto, ¿no? Toda dinámica política tiene que ver pues con la continuidad y el cambio, como decíamos, la actividad política, ¿no? O sea, entendida como el conjunto, o sea, como algo que está inherente a las políticas públicas, ¿no? Cuyo resultado ha sido generado por la actividad política, ¿no? Responde a una doble dinámica. En unos casos está orientada por la pretensión de conservar un cierto orden existente en el seno de una comunidad determinada. Hacemos políticas públicas para que la gente esté tranquila y sus problemas cotidianos sean resueltos. Entonces es conservar un orden interno, ¿no? Existente. Y en otros momentos está guiada por el deseo de modificar el orden existente, ya sea de forma total o parcial. Entonces, la observación de la vida política nos revela el predominio de las continuidades o de los cambios. Continuo o cambio. Cambiar o mantener, según el momento y las condiciones de cada sociedad. Pero el momento histórico es importante para el cambio o para conservar el orden. Entonces, aquí tenemos un cuadro de Joseph Vallès que nos habla de los diferentes planos del cambio político, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué cambia en la columna de la izquierda, qué cambia, y nos da en la columna derecha los ejemplos. El contenido de una determinada política pública como conjunto de decisiones, ¿qué cambia? El contenido de una determinada política pública. Por ejemplo, una reforma del régimen fiscal, una nueva política económica, ¿no? Una nueva política fiscal, ¿no? Entonces eso es pues los cambios, digamos, ¿no? Algunos elementos de las reglas del juego y las instituciones que definen la forma de gobierno, por ejemplo, las reformas electorales, ¿no? Reformas electorales en Italia en 1992, 94 y 2005. Miren cuántas reformas electorales, algo no está funcionando bien. El proceso de descentralización o devolution en Gran Bretaña en 1997 y 1998, ¿no? Un cuadro general, ¿qué es lo que cambia? El cuadro general de las reglas de juego y las instituciones que definen la forma de gobierno. O sea, justo cuando supe las respuestas me cambiaron las preguntas, ¿no? Entonces, ¿te cambiaron las reglas del juego? ¿Cómo te cambiaron las reglas del juego y cómo te afectó? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí nos pone el paso de la Cuarta República Francesa de tipo parlamentario a la Quinta República de tipo semipresidencial, ¿no? ¿Qué cambia? La relación entre actores sociales, valores e instituciones públicas. El tránsito de la dictadura, como ejemplo, nos pone el tránsito de la dictadura del general Franco a la monarquía liberal democrática. El paso de la Unión Soviética a la Federación Rusa, por ejemplo, es un cambio. O el paso de la República de Bolivia
al Estado plurinacional de Bolivia. Es otro ejemplo. Entonces, las relaciones básicas entre la sociedad y la política, el nivel de grado de autonomía de las instituciones, la concentración de la coacción, profesionalización de la política, son pues cambios que se dan en la realidad social y tienen que ver con efectos, si se quiere, en la sociedad civil y en las instituciones mismas. El cambio, ¿no? El cambio, pues, implica un impacto de la política, ¿no? El impacto de la política, como dice, se mide casi siempre en términos de continuo o cambio, continuidad o cambio, ¿no? Por esta razón conviene analizar qué permanece y qué se modifica en un determinado ámbito social, ¿no? Económico, con qué intensidad, ritmo o dirección se producen los eventuales eventos. Por ejemplo, aquí vemos en la fotografía, pues vemos qué cambio hay aquí, ¿no? Es la sociedad afgana, es la sociedad musulmana que, bueno, pues establece que la mujer debe estar ceñida cubierta, mejor dicho, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Que no debe ser observada porque en la mujer estaría el pecado, según los musulmanes, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer es objeto de pecado, objeto de deseo, por lo tanto las mujeres no deben ser vistas, ¿no? Y además la mujer tiene que estar circunscrita al ámbito exclusivo del hogar. Entonces tiene que haber un cambio, sí, y ahí vemos la cabeza de una niña que no está con una burka, pero que está levantada y está con otro color todavía, que prácticamente va contra la corriente, ¿no? Pero buscan un cambio. ¿Cómo pueden vivir las mujeres en ese tipo de sociedades, ¿no? Donde el patriarcalismo, pues, es el paraíso del patriarcalismo, ¿no? Los hombres hacen lo que quieren. Entonces las mujeres son casi semiesclavas. Este es un asunto muy serio y claro, está justificado por las Santas Escrituras y por la religión, sustentado por un aparato teológico, político, pues que resulta de una combinación fatal para la gente ahí. Entonces el cambio es parte inherente de la política, así como la continuidad es parte inherente de la política, por eso se hacen ensayos de gobernabilidad, ¿no? y de respuesta a las demandas, ¿no? A través de políticas públicas. Pero si eso no funciona, ya la cosa es grave. ¿Cómo se desencadena el cambio político? Como dice aquí, ¿no? Y permítame la lectura, el cambio político es visto como el resultado de fenómenos específicamente políticos y contingentes. Para otros, el cambio político se origina en las mutaciones culturales que cada sociedad experimenta. Una variante de esta visión es la de quienes imputan los cambios políticos a factores externos a la misma comunidad que los experimenta. Finalmente, puede ser en las transformaciones materiales de una sociedad, en sus condiciones tecnológicas y en la organización de la producción económica. Entonces, el cambio político, ¿no? Es resultado de un hecho específico, algo peculiar, como el liderazgo, la irrupción de Adolf Hitler y su liderazgo arrollador en Alemania, ¿no? Que llevó a la Segunda Guerra Mundial, tal como vemos en la fotografía de la derecha, ¿no? Aquí de la derecha de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo se desencadena? Pues, ¿cómo se desencadena? Entonces, resultado de fenómenos específicamente políticos y contingentes, circunstanciales. Para otros se debe al cambio en la cultura política de la gente. Ya no le interesa el conflicto, ya no le interesa muchas cosas porque se confía en que están preparados para eso, y puede ser, pero no siempre es suficiente. Adolf Hitler llevó al pueblo alemán a una sangría terrible,
donde generaciones de jóvenes murieron por mantener una ideología nacional socialista que primaba a la raza aria por encima de otras razas, ¿no? Las revoluciones y reformas, ¿no? En el lenguaje ordinario, el término revolución ha quedado asociado al concepto de cambio. Revolución implica cambio. Revolución implica cambio, ya sea en el orden político, ya sea en cualquier otro aspecto de la existencia humana. Pero se admite igualmente que no todos los cambios son revolucionarios. Junto a las revoluciones se da también otro tipo de transformaciones políticas. Se habla, por ejemplo, de reforma o de transición. Y como vemos en la foto, ¿no? En la foto de la izquierda, es una foto de la revolución de Irán, una revolución iraní que terminó con la renuncia del Shah de Irán, Reza Pahlavi, hacia Inglaterra, donde reciba protección y todo ello, pero en su país hay un cambio, pues, de todas las estructuras económicas, políticas, institucionales, normativas, que se van adecuando al Estado Santo, como esa vez, ¿no? O también pueden ser reformas, ¿no? Ya la iraní es una revolución, es un cambio total, pero pueden ser reformas, como la fotografía de la derecha, por ejemplo, la protesta de los estudiantes de secundaria, ¿no? Contra el gobierno chileno porque eh, lo que buscan es la educación superior gratuita y no tener que ir a estudiar al extranjero para, para sufrir, pues, para sufrir la falta de una formación profesional, ¿no? Las revoluciones y las reformas, ¿no? Las revoluciones apuntan, como ya lo habíamos dicho, a la transformación radical de las estructuras económicas, sociales y políticas. Las revoluciones pretenden influir en todos los ámbitos de la vida colectiva, sustituyendo a los grupos sociales dominantes, esas oligarquías que gustan decir algunos, creando nuevas instituciones y revisando el modo de legitimación de la autoridad y el sistema de valores que lo sustenta. Intentan establecer un nuevo orden que sustituya al orden viejo. Ese es un cambio total. No es parcial, es un cambio total. Eso se le llama revolución, digamos, ¿no? Y es pues siempre con movilización de las masas, digamos, ¿no? Así ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Americana de 1776, con George Washington a la cabeza, ¿no? Y la Revolución Francesa de 1789. Entonces aquí vemos imágenes de la Revolución Rusa, donde Vladimir Ilich Lenin está hablando, ¿no? A sus compatriotas rusos en la plaza de lo que sería Leningrado. Y en el cuadro de la derecha podemos ver el desembarco de George Washington junto con una parte de sus soldados en una determinada costa. Y claro, ¿de dónde proviene pues el término revolución? El término revolución viene pues de la astronomía, de la astrofísica, ¿no? El término revolución, sinónimo de giro o rotación, se utilizaba para designar el movimiento circular de los astros, siempre condenados a repetir su itinerario celeste. Es así cuando observaba Ptolomeo la bóveda de estrellas que tenemos sobre nosotros, ve una persona increíble realmente, ¿no? Que puede hacer cambios sustanciales, ¿no? En todo, pero Ptolomeo, eh, Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Galileo Galilei establecieron en la astrofísica, establecieron movimientos en función a sus teorías, a sus estudios, y a todos esos movimientos de traslación, de rotación sobre su propio eje, le llamaron rotación sobre
sobre otro cuerpo celeste le llamaron revoluciones, porque es de ida y de vuelta, ¿no? Es un movimiento circular de los astros. Eso nos quiere decir. O sea, nos hemos prestado el término revolución, que significa cambio total o hasta algo parcial, ¿no ve? De la astrofísica, ¿no? El término revolución nos lo hemos prestado y lo hemos aplicado al uso de la ciencia política. El término revolución, ¿no? Puede tener distintas facetas. Por ejemplo, para Marx, ¿no? La revolución significa que el proletariado pueda vencer, ¿no? Incluso militarmente, a la burguesía, porque el poder político, como nos dice aquí, es simplemente el poder organizado de una clase sobre otra, ¿no? Los buenos versus los malos, los ricos contra los pobres, ¿no? Los dominantes contra los oprimidos, ¿no? Eso nos está diciendo Marx, ¿no? Y está hablando de que es necesario hacer la revolución proletaria para que el proletariado sea libre, ¿no ve? Alexis de Tocqueville y Max Weber también van a importar la importancia de la transformación de las instituciones políticas, ¿no? Y de sus relaciones recíprocas. Responden pues a determinados intereses. Eso nos dice Tocqueville y también Max Weber. Entonces hay dos tipos ideales de cambio, la revolución y la reforma. Los elementos del sistema, los actores políticos principales en la revolución es la sustitución, ¿no? Es la sustitución por marginación, depuración o eliminación de determinadas élites políticas y sociales, ¿no? Y en la reforma es una sustitución parcial y reciclaje. Los valores legitimadores para la revolución son la sustitución, pues, ¿no? Y para la reforma es la alteración parcial de esos valores, digamos, ¿no? En las relaciones económicas, para la revolución también es la sustitución, para la reforma es una alteración parcial también. En las instituciones y recursos públicos es sustitución. Y finalmente, la sustitución parcial o reciclaje, ¿no? Tiene que ver con la transacción entre élites, ¿no? Ponerse de acuerdo, ¿no? Es eso, digamos, de eso se trata, para que no haya una excesiva violencia como ha habido, por ejemplo, en esta fotografía de 1952 de la Revolución de Abril, ¿no? Donde el campesinado, los obreros, las capas medias y alguna parte de los intelectuales, ¿no? Fueran a defender al gobierno de la Revolución Nacional incluso con armas en mano, ¿no? Como vemos aquí en esta otra postal, ¿eh? Entonces, o la reforma, que es un proceso más bien mucho más civilizado, mucho más tranquilo y armonioso, que tiene que ver, bueno, dales nomás, pues, si necesitan de tu libro, dales nomás, prestales, y luego te lo va a estar recogiendo, digamos, ¿no? Luego está el concepto de gobernabilidad. Y el objetivo final de la política es pues la consecución, el logro de un grado razonable de estabilidad social, de cohesión social al interior de la sociedad. La gobernabilidad es un reflejo de la capacidad de un sistema político y de sus instituciones para asegurar un grado razonable de cohesión social. La gobernabilidad depende de la aptitud de un sistema para regular los conflictos sociales. Hemos dicho desde un principio que la política es la regulación del conflicto, es la gestión del conflicto. ¿Para qué? ¿Para qué regula ese conflicto? Pues regulas para tener una sociedad armoniosa, con oportunidades, donde no haya propuestas alternativas, entonces donde no haya manifestaciones callejeras sobre el malestar que producen algunas leyes, algunas actitudes y todo ello. De eso se trata. Eso es la gobernabilidad. Pero veremos qué es la ingobernabilidad, ¿no? Cada política pública, como se ha visto, ¿no?
organiza una serie de intervenciones en un ámbito conflictivo de la vida. O sea, hacemos política para solucionar conflictos, para solucionar problemas y para buscar el bien común, ¿no? Pero no siempre esto sucede así. La política pública se organiza, se lleva intervenciones en ámbitos conflictivos de la vida cotidiana, pero a veces no funciona. Cuando esta actividad de gobierno y sus correspondientes repercusiones son aceptadas de manera regular, puede hablarse de gobernabilidad del sistema. Por el contrario, un rechazo frecuente y generalizado nos indica una situación de ingobernabilidad. Ingobernabilidad es un rechazo frecuente y generalizado a las políticas públicas que el órgano ejecutivo lleva adelante. Entonces, de lo que se trata, ¿no?, es de poder brindar soluciones a las expectativas del ciudadano. En la foto, de la izquierda podemos ver al primer ministro de España, de entonces, ¿cómo se llama? Pues, ay, lo tenía en la boca. Bueno, lo tenías ante un problema muy grande como era la separación de Cataluña del Reino de España, ¿no? Y esto pues era inaceptable por parte del Ejecutivo. España no se divide, es un solo suelo, dice, ¿no? Entonces, Mariano Rajoy, que es así como se llamaba, ¿no? Bueno, pues tuvo que enviar a la Guardia Pública Nacional, a los militares para que vayan a reprimir en Barcelona y finalmente los vecinos tengan que encargarse de pedir paz, tregua y todo ello, ¿no? O como ha sucedido con los vecinos de la zona de Villa El Carmen, que ante las peleas entre cocaleros y policías, ¿no?, cansados de que el gas esté ingresando a sus casas, a sus hogares, han salido solo pidiendo paz y diálogo, ¿no? Pero el caso de Mariano Rajoy, la pelea fue entre las fuerzas de seguridad contra policías, contra estudiantes, contra choros, contra toda la sociedad civil. Aquí podemos ver en la foto inferior izquierda una mujer que ha sido golpeada, por lo visto por el culatazo de una mujer, ¿no? Básicamente esas son, o sea, podemos ver aquí golpeada a la señora con el ojo hinchado, con la boca sangrando, igual a otra señora igual golpeada con la cabeza rota, y aquí los policías, los gendarmes jalando, tratando de detener a otra persona, aquí igual la gente movilizándose, los niños, los jóvenes igual, miren a este hombre igual. O sea, la represión para que Cataluña no se emancipe, no se separe de Francia, ha sido muy grande, ha llegado a la violencia. Pero bueno, pues al final ese hecho de ingobernabilidad ha hecho que se adelanten, si se quiere, las elecciones y se convoque a nuevos líderes para que puedan llevar adelante un proceso de gobernabilidad en el marco de la unidad de las distintos segmentos de la población. De eso se trata. Entonces, ingobernabilidad significa que no hay pues una respuesta a las demandas, ¿no? Si utilizamos la metáfora de la cibernética, por ejemplo, aplicada al sistema político, la ingobernabilidad se produce pues cuando el mecanismo de ajuste y reajuste se desarregla, se arruina, no hay canales de comunicación, no alcanza, ¿no?, para percibir adecuadamente las señales, o sea, los inputs que le llegan, las demandas que le envíen desde el entorno, ¿no?, las reivindicaciones, las aspiraciones, o sea, de todo eso se trata, digamos, ¿no?, de buscar gobernabilidad, pero cuando no das respuesta a toda esta cantidad de gente, entonces no sé cuán demócrata eres, digamos, ¿no? Esta es la actividad de gobierno, ¿no?, y sus correspondientes repercusiones
¿no? Puede hablarse de gobernabilidad del sistema cuando da respuesta a las demandas, pero cuando no da respuestas y de pronto se produce un caos en la cohesión social, entonces podemos hablar de ingobernabilidad, ¿no? Ingobernabilidad. Y finalmente está el concepto de gobernanza, ¿no? O sea, la gobernabilidad entendida como un grado de aceptación social de políticas públicas no sería un mérito, según este criterio, no sería un mérito propio del sistema político, ni dependería exclusivamente de la actividad institucional. Desde esta perspectiva, la capacidad de dar satisfacción a las demandas sociales se atribuyen ahora no solo ni especialmente al sistema político, no todo lo hace el sistema político, sino a la acción combinada de un conjunto más amplio de actores sociales, ¿no? Junta de vecinos de Tembladerani, ¿no? Pueden solicitar la construcción de muros de contención a la alcaldía, ¿no? Y entonces es un conjunto amplio de actores de las zonas afectadas de arriba, de abajo y de los costados, más que todo de arriba y de abajo, ¿no? Que propugna pues una solución. Muchas veces la institucionalidad gubernamental no se percata de los problemas de la cotidianidad y necesita ir y llevar aunque sea su ropa pues a la lavandería, pero tienen que ser escuchados. La población es la que, la que identifica las necesidades para mejorar su calidad de vida. Entonces, como no puede hacerlo, como el Estado y sus instituciones no tienen ojos en todos lados, entonces sigue llevando una política distinta de lo que el sentido común nos dice. Entonces ahí sale la gobernanza, pues sale la gobernanza para tratar de poner orden en el desorden, ¿no? Y ahí está esta gobernanza para que tú puedas desarrollar con mayor pertinencia, distinguido estudiante. Pero podemos ver en este cuadro de la derecha, por ejemplo, si ustedes me permiten, ¿no? Tenemos en la parte inferior tenemos un óvalo, ¿no? Con varios círculos adelante. Y ahí en esos círculos podemos ver la gobernabilidad, el gobierno primero, ¿no? Como una entidad propia. Luego viene la gobernabilidad que tiene que ver con la interacción entre tus animadores, tus fans, otras solicitudes de la sociedad civil, ¿no? Eh, necesitamos una una estación policial en Tembladerani porque los ladrones están acechando en la precariedad de las construcciones que han sido afectadas por una construcción clandestina, están siendo afectadas y bueno, pues hemos tenido que salir, pero hemos visto de que nuestras cosas están siendo robadas. Entonces piden pues mayor seguridad ciudadana, ¿no? Y esa es la gobernanza. Y en la gobernanza hay los actores económicos y hay los actores sociales que interactúan con el gobierno, ¿no? Y el gobierno solo produce gobernabilidad, pero la gobernanza produce gobernabilidad a través de un diálogo con los actores económicos y con los actores sociales para poder desarrollarse como tal. En ese contexto, entonces, esto es lo que podemos decir y el cuadro superior el cuadro superior, ¿no? Nos muestra las diferencias entre gobernabilidad y gobernanza. Entonces, la gobernabilidad es un enfoque estrictamente gubernamental. Promueve el crecimiento económico, claro que sí, y la estabilidad política. La sociedad como un ente sujeto de ser gobernable. Esa es la visión conservadora de la gobernabilidad. Mientras que en la gobernanza, el gobierno es horizontal, a diferencia de la gobernabilidad, donde las soluciones, ¿no? Vienen de arriba para abajo. En el caso de la gobernanza, las alternativas de solución son gestionadas desde la base horizontal hacia
arriba, hacia la parte superior, que es la toma de decisiones. Hay una diferencia cualitativa abismal, ¿no? Veamos la segunda característica: reducción del Estado en nombre de su eficiencia, de regulaciones y privatizaciones, ¿no? Dejar venir, dejar pasar, ¿no? Entonces, dejar hacer y dejar pasar, de eso se trata. Entonces, ¿cuánto beneficio esto le reporta al Estado, a la sociedad, ¿no? Pero ahí está la gobernanza. El concepto de gobernanza te dice que hay una construcción de un orden social equitativo entre hombres y mujeres, entre Estado, gobierno y sociedad civil con sus diferentes actores, ¿no ve? En la gobernabilidad hay menor participación popular en la política. Como hemos visto, máximo es un 2% y eso tal vez sea menos, ¿no? Mientras que la gobernanza es un proceso amplio de deliberación pública que llevan adelante los actores de la sociedad civil, ¿no? Los movimientos sociales, los grupos de presión, los partidos políticos, los medios de comunicación, ¿no? La zona donde ha sido asesinada esa niña y que ahora reclama seguridad policial para 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 el lugar donde viven, ¿no? O también la gobernabilidad puede ser una primacía de lo individual contra lo colectivo. En cambio, en la gobernanza, la primacía de la sociedad civil frente a la sociedad política y mercantil. No tiene respuesta para eso, pero básicamente nos dedicamos a la sociedad civil y es un lindo cuadro, ¿ve? Entonces, con esto, queridos estudiantes, ¿no?, finalizamos esta clase donde hemos visto cómo se produce el cambio a través de la revolución, a través del mantenimiento de las situaciones, de los procesos, ¿no? Hemos visto gobernabilidad, ingobernabilidad, gobernanza y varios otros conceptos que nos van a ayudar a desarrollar el análisis político más adelante. Estas son las consideraciones. Toda esta clase se ha preparado en base al libro de Joseph Vallès, que titula Ciencia Política, una introducción, y que es el libro oficial para este curso prefacultativo. Con esas consideraciones me despido de ustedes muy atentamente y les deseo éxito en la prueba académica que van a tener en el mes de diciembre. Un abrazo para todos y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.